Y para hablar de este tema nos acompaña el abogado experto en gestión pública, Gary Peña. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día. Según el vicegobernador Mario Aguilera, el pasado viernes se aprobó un decreto durante su viaje a Brasil. Decía que el gobernador Luis Fernando Camacho delegaba sus funciones en un secretario en lugar de que él asuma como vicegobernador. ¿Esto se enmarca en la ley del estatuto departamental? Evidentemente, hay determinadas delegaciones que puede hacer el gobernador, pero ante el viaje del gobernador, automáticamente el vicegobernador queda como gobernador. Entiendo, no existe ningún otro trámite ni nada. Son dos autoridades electas. Pero el gobernador solamente podría delegarle a una secretaría determinadas funciones que la secretaría le corresponde, es decir, en la materia de la secretaría. No puede delegarle las representaciones como gobernador hacia afuera de la institución. Esas representaciones fuera de la institución son del vicegobernador, que queda como gobernador titular, si vale el término. ¿Y quién debería notificarlo? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? Entiendo que ninguno. Son dos autoridades electas que están posesionadas, o sea, legalmente. Debería ser automático. No es como en los municipios que tiene que elegirse dentro de los concejales. Aquí hay una autoridad electa que está posesionada como vicegobernador, está en el estatuto establecido que reemplaza al gobernador inmediatamente. Comparándolo con el nivel nacional, por ejemplo, cuando la principal autoridad viaja, hay un acto oficial de transmisión de mando. ¿Eso no se da a nivel departamental? ¿No debería darse? En realidad, el traspaso del mando es con un bastón de mando, ¿no es cierto? Que es un formalismo más que una obligación legal. Es para la foto, si vale el término. Ojalá que el gobernador se haga un bastón también en Santa Cruz para que le pueda dar a Mario cada vez que tenga que viajar, ¿no? Mario Aguilera fue notificado por el director jurídico de la gobernación que debió asumir el cargo de gobernador la tarde de este martes recién. Legalmente, entonces, hubo un vacío de poder de 3 días. No creo. Es decir, debió ser automático. Va a haber problemas internos, hay un decreto que ha sacado el gobernador que está, no está, etcétera. Yo creo que sí se firmó, yo creo que sí se publicó y después ha sido sacado. Ese va a ser el delito que habrá que investigar dentro de la gobernación. Pero el conflicto no es ese. Yo creo que el conflicto va más allá, digamos, entre una pequeña discrepancia administrativa entre el gobernador y el vicegobernador. Para mí va mucho más, finalmente, quiénes se han reunido con quiénes, quién ha trabajado con el MAS, quién no ha trabajado con el MAS. Hay más conflicto interno que el simple querer dejar o no, o cumplir un requisito legal al interior de la gobernación. Me parece que ese es el conflicto. El MAS es un monstruo de 3 cabezas. Morales, Arce y Choquehuanca. Estamos seguros que el gobernador no trabaja con Choquehuanca. Le hizo el desaire en septiembre, clarito, digamos, está que con Choquehuanca no conversa. A Morales lo correteó, ¿no es cierto? Aunque después candidateó y permitió que vuelva el MAS. Entonces, la pregunta es, ¿trabaja con Arce? Ese es el vínculo. ¿Y con quién se reunió entonces el vicegobernador? Ese es el conflicto que hay entre ellos dos. Hay una pelea y pugna también entre lo que es, aparte de lo intrainstitucional de la gobernación, también es un problema con quién se reúne en el gobierno central. Creo que hay mucha tela que cortar y muchos temas que discutir para poder entender. ¿Usted confirma un distanciamiento entonces entre Camacho y Aguilera? Hace rato, o sea, ya no es una cuestión de este decreto y de ahora y del viernes. Sabemos, en la población ya se sabe, de que la pelea entre el vicegobernador y el gobernador viene desde hace rato. Si bien durante la campaña estuvieron, campaña nacional en primera instancia y después a la gobernación, estuvieron bastante unidos. Aguilera representaba en muchos actos políticos, inclusive al ahora gobernador. Sabemos de que tenían un conflicto desde el momento de que asumieron el cargo ya, digamos, ¿no? En este marco, ¿podría haber un proceso administrativo contra el secretario en caso de que haya firmado de repente algún decreto departamental? Yo creo que ante la denuncia, considero al menos, ante la denuncia pública que ha habido, etcétera, no van a firmar nada hasta que llegue, digamos. Además, la intención es esa precisamente, ¿no? El delegarle más allá de lo que realmente le corresponde al secretario, no puede, ya con el escándalo no va a firmar nada. Le ha delegado más allá de las funciones necesarias, entonces van a limitarse. Tan limitado está que han hecho desaparecer el decreto. Eso me decía, es ilegal, habrá que investigarse. Obvio, el gobernador no le puede dar más atribuciones a un secretario más allá de las que le corresponde. No, pero el hecho de haber publicado un decreto y después haberlo sacado Obviamente de la Gaceta, eso es un delito. Obviamente. Y eso habrá que investigarlo si efectivamente sucedió o no.
sabemos de que sí ha pasado, sí hay fotos en las redes, de que sí hay el decreto, sí existió. Y si no cumplieron lo que dice el decreto, porque el decreto dice súbase a la Gaceta. ¿No dieron cumplimiento entonces a la Gaceta, al mismo decreto? También es delito. Obviamente, incumplimiento de deberes. ¿Es tan grande el gobierno departamental como para que no le llegue la comunicación al vicegobernador del viaje de Luis Fernando Camacho? Deben estar a 2 o 3 puertas de despacho, digamos. No creo que sea tan grande, no creo. Bien, en otros temas, además del supuesto incumplimiento del estatuto que acabamos de analizar, usted dice que el municipio cruceño lleva 8 años al margen de la ley por no aprobar contratos a través del Consejo. ¿Estos son casos, hechos aislados para usted o son parte de la pérdida de valor de las instituciones democráticas? Hay un caos institucional en el país. No hay seriedad, no hay principios, no hay valores. No hay respeto a la ley. Y sobre esa base todo el mundo considera que puede hacer lo que le da la gana. Desde la época de la arquitecta Sosa con el ingeniero Percy Fernández, tironean de los cabellos una consulta, una carta consultiva, es decir, una opinión constitucional que estaba en base a una ley que ya no existía, que era la 2028, y le ceden potestades a Percy Fernández para aprobar urbanizaciones, para aprobar contratos, etcétera, etcétera. Cuando la ley 482, que es la que está vigente y estaba vigente en esa época, no permite eso. No se puede delegar. Y es el Consejo el único que puede aprobar los contratos, las urbanizaciones, los asentamientos humanos. Entonces, hay una ilegalidad, hay una suerte de... venimos, no solamente son los gobiernos municipales, venimos desde que asumió el MAS, venimos en un populismo y una ruptura de lo institucional que no nos podemos levantar hasta el momento. Es decir, en mayo habrá que celebrar, digo celebrar entre grandes comillas y en forma jocosa, con todos los concejales y alcaldes que están en este momento y los gobernadores que están en este momento, porque van a hacer lo que sepulten la autonomía. En mayo se cumple el plazo de la ley 1407, que va a centralizar todo en el decreto supremo firmado por el presidente para lo que sea desarrollo de los municipios y de las gobernaciones, universidades, tribunal electoral, tribunal constitucional. Todo va a depender del decreto supremo, de la firma del presidente. Además tiene un anexo, un mamotreto de anexo esa ley que realmente es un nuevo sistema económico. Y nadie dice nada. Los mejores alcaldes del país se han reunido y han dicho que eso está correcto, que no pasa nada. El gobernador no dice nada de Santa Cruz. ¿Se olvidaron los 21 días? ¿Qué pasó? O sea, hay una suerte de ruptura institucional que va a permitir de que bajo el concepto de vamos por el federalismo que dura años, estamos perdiendo la autonomía, que es lo único que tenemos más o menos acerca. Bien, le agradecemos, vamos a profundizar sobre ese tema en otra entrevista. Claro. Era Gary Peña que estuvo hablando esta mañana con nosotros. Él es abogado, municipalista, experto en gestión pública, ayudándonos a entender qué es lo que está pasando entre el gobernador, el vicegobernador y también entre el Consejo y